Hoy quiero compartir un sermón muy importante para toda la iglesia. Hoy quiero hablar de la importancia de mantener viva nuestro amor por Dios. Hoy quiero hablar acerca de restaurar el altar. Diga conmigo, restaurar el altar. No, pero dígalo así como que está convencido. Diga conmigo, restaurar el altar. Pastor, ¿qué me quiere decir esta noche con restaurar el altar? Yo te quiero decir que las familias más bendecidas son aquellas que tienen un altar. Y no estoy hablando que usted va, levanta una estructura ahí en su casa. No. Estoy hablando de un altar espiritual, del lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Porque cada uno de nosotros, y quiero que me escuche, diga conmigo, venir a la iglesia es algo muy bueno, que no debemos dejar de hacer. Pero el encuentro con Dios usted no lo tiene en la iglesia. El encuentro con Dios lo tenemos en nuestros hogares. Porque el altar lo tenemos que construir en nuestros hogares. El lugar donde, mire, yo le voy a decir una cosa. No se enoja, no viene sensible. No viene de piel sensible. Ahí le va. Mire, aquí en la iglesia todos somos cristianos. Pero ¿sabes dónde se ve nuestro cristianismo? En la casa. Porque ahí mi esposa me ve. Me ve cómo es mi carácter. Me ve cómo soy. Ahí tu esposo te ve como eres. No, si también por ustedes traigo. Nuestros hijos nos ven como somos, ¿sí o no? Yo aquí puedo venir y decir mil cosas, pero mi verdadero altar, es más, mi verdadero pastoreo es en mi casa. Porque usted es pastor de su propia familia. No, va de nuevo, pues sí, porque yo ahora sí. No, pastor, usted tiene la culpa. No, ahí le va su culpa. Usted es pastor de su propia familia. Yo te quiero decir algo. ¿Cómo tienes tu iglesia? Así como que hágale así. Ay, pastor, ¿para qué venía? ¿Cómo tienes tu iglesia? Si yo te preguntara hoy, ¿cómo tienes tu iglesia? Porque tu iglesia es tu familia. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? Yo te preguntaría, ¿cómo tienes tu iglesia particular? Porque es importante saber cómo tenemos nuestra iglesia personal o particular, que es nuestra familia. Entonces, para eso necesitamos restaurar el altar de Dios. Necesitamos que el altar de Dios esté vivo. Y Primera los Reyes, capítulo 18, versos 30 al 32, nos da una historia impactante que quiero compartir muy rápido el día de hoy. Porque ¿a quién se le antojan unas tortillas de harina con unos frijolitos con chorizo? Así es que Dios te habló, amor, ni modo. Primera de Reyes 18, 30 al 32 dice esto. Escuche lo que le pasó al pueblo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba. Esta escena de Elías con los profetas de Baal, escúcheme, era el peor tiempo que vivía Israel. Tiempo de idolatría, de fracasos, de pobreza, de escasez. Era el peor tiempo espiritual de Israel. ¿Y sabe por qué? Porque el altar estaba derribado. Los peores tiempos que podamos nosotros vivir es porque nos hemos alejado de Dios. Ay, qué gozo, pero ahí va otra vez. Los peores tiempos que podamos vivir es cuando nos alejamos de Dios. Si estamos alejados de Dios, vamos a vivir malos tiempos. No importa que haya dinero, no importa, no, escúcheme, eso es pasajero. De lo que yo estoy hablando es de lo que Dios hace en el interior del corazón. Y cuando nosotros estamos cerca del corazón de Dios, todo va a marchar bien. Por eso Israel estaba viviendo uno de los peores tiempos. Israel se había ido a la idolatría, se había perdido, se había extraviado, se había alejado de Dios. ¿Por qué? Porque el altar estaba arruinado. Hermano, yo te quiero decir algo. Si tú quieres una familia bendecida, levanta el altar de tu casa. Va de nuevo, si usted quiere una familia bendecida, levante el altar de su casa. Y aclaro para los que nos puedan visitar hoy, no estoy hablando que usted va a levantar algo físico, que usted va a poner algo y va a poner la foto del pastor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted espiritualmente va a levantar un altar en su hogar, donde le va a decir a su esposa, donde le va a decir a sus hijos, antes de dormirse: mis hijos, vamos a buscar a Dios unos minutitos.
Como familia agarro a mi esposa, agarro a mis hijos y vamos a orarle a ese Dios que ha sido tan bueno sobre nuestra vida. Así es como la gente empieza a levantar el altar. Una de las cosas que estaba o que provocó la ruina de Israel es que el altar estaba... Escuche lo que dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Pero quiero que ponga atención en el verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los... ¿Cuántos quieren hijos bendecidos? Levante un altar. ¿Cuántos quieren hijos prósperos? Levante un altar. ¿Cuántos quieren hijos que sigan en el caminar con Cristo? Levante un altar. Es que no hay de otra. A veces la gente piensa: pastor, porque yo traigo a mis hijos a la iglesia, van a seguir. No, depende de cómo te comportes. Nuestros hijos van a seguir en la iglesia de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos en la casa. ¿Por qué? Porque si en la casa levantamos la mano y en la casa le levantamos la mano a nuestra esposa, nuestros hijos van a decir: eso es una mentira. Ay, Padre, seamos las mismas personas en la iglesia y en nuestros hogares. Va de nuevo. Seamos las mismas personas en nuestra iglesia como también en nuestros hogares. Una de las cosas que hizo que Israel se perdiera es que derribó el altar, y por consecuencia los hijos también se perdieron. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Eso quiere decir que la restauración del altar no solamente involucraba a los padres, involucraba también a los... Por eso, ahí le va, iglesia está aquí. En todo lo que haga, involucre a sus hijos. Va de nuevo. Si usted viene a la iglesia, tráigalos. Si usted sirve, involúcrelos. Si usted va a un ejército de amor, llévelos. Si usted va a hospitales, llévelos. Si usted va a evangelismo, llévelos. Nuestros hijos tienen que estar involucrados en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos restaurando el altar del Señor, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Dios diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. La zanja, diga conmigo, la zanja es la seguridad de nuestra vida. Siempre tiene que haber una seguridad de nuestro altar. Ahora, la palabra altar viene de la palabra hebrea misbayak, que quiere decir sacrificar, matar. Ahí le va. Está aquí, porque esto se va a poner interesante. Diga conmigo: el altar no se compone de lo que tú haces. Explico otra vez. El altar que levantamos para Dios no se compone de las obras que yo hago. El altar se compone de ti. Ay, no les gustó, pero él les va otra vez. El altar no se compone de las obras que yo hago. Pastor, yo diezmo, ofrendo, sirvo, hago esto, trabajo en la obra. No, el altar no se compone de eso. El altar se compone de ti. ¿Quién es el sacrificio que Dios quiere? Diga conmigo. Golpéese su ronco pecho y diga: Dios me quiere a mí. El sacrificio que Dios quiere no se trata de las obras que hacemos, se trata de nuestra vida. Por eso la palabra altar se menciona 337 veces en la Biblia. El peor tiempo espiritual de Israel fue durante el reinado de Acab y de Jezabel, que es parte de lo que acabamos de leer. Primera de Reyes 19:10. Escuche. Él respondió, Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares. Es decir, los mismos personas que construyeron el altar lo derribaron. Hermanos, yo quiero enseñarles algo esta noche, y es algo importante. Satanás no derriba altares, porque el cristianismo le quiere echar la culpa a todo el diablo. Y entonces, ¿cuál sería nuestra culpa? Satanás no derriba altares, nosotros los derribamos con nuestras actitudes.
Por eso el altar debe de ser construido. Y escúcheme, al hablar del altar, siempre que yo le mencione el altar en esta predicación, le estoy hablando de nuestra búsqueda por Dios, de aquello que hacemos de buscar a Dios todos los días, de que Dios venga a nuestra vida y podamos vivir de la manera en que a Dios le agrada. Han derribado tus altares y han matado a espada. Ahí le va, escúcheme, está aquí, porque no quiero que se me distraiga. Ahí va. Cuando tú derribas tus altares, dejas de prestarle importancia a la palabra de Dios. Una de las consecuencias cuando la iglesia ha derribado los altares, cuando el creyente ha derribado los altares, es que ha dejado de prestarle atención a lo que Dios dice. Porque para nosotros lo más importante es lo que Dios dice. Para nosotros, para seguir la vida cristiana, lo importante es lo que Dios dice en su palabra, y es lo que nos interesa. Cuando la gente ha derribado el altar, cuando ha dejado de buscar a Dios, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de venir a la casa de Dios, deja de seguir los preceptos que Dios dice. Ese es un indicativo de que nuestro altar ha sido derribado, y después podemos encontrar muchas cosas, pero que no nos van a llenar el corazón. Han matado a espada a todos tus profetas. Todo aquel que te dice la palabra de Dios, dejarás de ponerle atención. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme. Hay crisis espirituales, hay crisis en las personas, hay crisis emocionales, hay crisis de matrimonio. Hoy es tan fácil decir, es más, hoy la ley dice, mira, si no te llevas bien te puedes divorciar. Dígame, hace 30 años era difícil divorciarse, ¿sí o no? A ver, los cristirrucos, hace 30 años era difícil divorciarse, ¿sí o no? Hoy, incompatibilidad de caracteres, y es suficiente para que nos divorciemos. Aunque ella o él no estén de acuerdo con que yo diga, me voy. Hay crisis de matrimonios. Yo le quiero decir algo, hermanos que están aquí. Cuando usted me sale con ese cuento, pastor, es que ya no siento nada por mi esposa, pastor, por favor, váyase al altar de Dios y verá lo que Dios va a hacer en su corazón. Ay, Padre. Cuando la mujer dice, pastor, ya no siento nada por este bombón, aunque está bombón, ya no siento nada. Váyase al altar de Dios y usted va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué se nos acaba el amor? Porque hemos dejado de buscar a Dios. Porque cuando uno busca a Dios, Dios nos da todo lo que necesitamos en la vida. Por eso hay crisis. Cuando las personas dejan de buscar a Dios, cuando las personas dejan de establecer el altar que Dios quiere. Porque cada vez que yo voy con Dios, Juan, cada vez que yo voy con Dios, Dios me hace ver mis errores para corregirlos. Por eso la Biblia dice algo increíble. La Biblia dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso quiere decir que cuando yo voy al altar de Dios, cuando yo voy a buscar a Dios, Dios primero me dice, hey, estás tratando mal a tu esposa, corrige eso. ¿Y qué le voy a decir a Dios si Él lo sabe? Por eso a muchos creyentes no les gusta orar. No veo a nadie, no veo a nadie. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a orar, Dios nos confronta. Dios viene a nuestra vida y nos dice a los hijos, le estás faltando el respeto a tu papá. ¿Qué? No, Dios, le estás faltando el respeto a tus padres y eso no me agrada. Y el joven sale de ahí tocado. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando. El altar es el lugar donde nosotros nos sacrificamos, donde nosotros le decimos a Dios, dime en qué estoy fallando para corregirme. Porque cuando nosotros nos corregimos es cuando Dios bendice nuestra vida. El altar de Dios no consiste en cosas que hacemos. El altar de Dios consiste en nosotros. Porque nosotros nos sacrificamos. Hay familias destruidas, disfuncionales. Hay familias que están hechas pedazos. La verdad, hoy en la mañana el mensaje que compartió la pastora me llenó el corazón como ustedes no tienen una idea. Me bendijo tanto, porque es verdad. Yo estoy seguro que muchas familias están disfuncionales. Papás, se los quiero volver a recordar. Si ustedes pelean y se gritan en sus casas, los más perjudicados son sus hijos. Por eso tu hijo se rebela. Por eso tu hijo no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el concepto que tu hijo tiene en la iglesia es, voy a la iglesia para que mamá y papá dejen de pelear. Pero vienes a la iglesia y sigues igual. No veo a nadie, no veo a nadie. El
concepto que tenemos de iglesia los hijos es que al venir a la iglesia las cosas van a marchar. Y resulta que no marchan bien. ¿Por qué? Porque ahí va, no estamos dispuestos a sacrificarnos. Ahí va, ahí va. Escuche, mi iglesia. Ya te mareé, ¿verdad? Ni modo. Escuche. Estamos dispuestos a orar, pero no estamos dispuestos a que Dios nos hable. ¿Cuántos oramos? Oramos 5, 10 minutos, 1 hora. Señor, sí, Señor. Y ahí estoy yo diciéndole a Dios, y Señor esto, y Señor aquello. Y termino, Señor, amén. No, espérate a que Él te hable. Porque en una conversación es de 2 vías. Yo digo, pero recibo contestación. ¿Sí o no? Por eso a veces no nos gusta orar. ¿Por qué? Porque Dios me va a hablar de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque el sacrificio soy yo. Cuando yo hago mi altar, cuando yo busco a Dios, yo voy para que me diga: Señor, ¿qué puedo mejorar? Por favor, dime qué puedo mejorar. Es como aquellos que se enojan porque sus hijos, sus padres solamente le están diciendo sus errores. Yo quiero decirte, los padres estamos para corregirte los errores, porque queremos que seas el mejor hijo. Cuando nosotros vamos delante de Dios y vamos porque interpretamos que ponemos nuestra vida en sacrificio, y cuando nosotros estamos en sacrificio, Dios está esperando que yo le diga: Señor, no te agrada cómo le hablo a mi esposa, no te agrada cómo trato a mis hijos, voy a cambiarlo. Porque eso es lo que Dios espera de nuestra vida, cuando nosotros entendemos que tenemos que levantar un altar. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué en algunas ocasiones Satanás destruye altares? En Job, por ejemplo, lo primero que hizo fue que destruyó, o se robaron, los bueyes y las asnas. Él sacrificaba eso. Lo primero que hizo fue quitarle su sacrificio, porque él sabía que si Job dejaba de sacrificar, cosas no agradables venían a su vida. Las ovejas fueron quemadas, se robaron a los camellos. Todo lo que era sacrificable fue quitado de su vida. Así es nuestra vida cuando nosotros dejamos de sacrificar a Dios. Es decir, cuando nosotros dejamos que no haya cambios en nuestra vida, algo está mal en nosotros. Por eso es tiempo de restaurar el altar de Dios. Levante su mano conmigo y diga: es tiempo de levantar el altar. No, pero quiero que lo diga. Dígalo así como que de perdido aquí, porque yo estoy aquí enfrente. Dígalo. Es necesario restaurar el altar. Yo le aseguro que cuando restauramos el altar de Dios, cosas maravillosas suceden. Porque en el altar de Dios se aprende a amar a Dios. Ahí va, hermano. El amar a Dios es tan poderoso que tú amas a las personas. No va de nuevo, porque eso. Cuando un creyente dice: pastor, yo amo a Dios, pero ese cuate me cae gordo, yo digo: no es cierto, no lo amas. Porque si tú amaras a Dios, amarás como Dios ama. Cuando tú amas a Dios, no tienes enemigos. Cuando tú amas a Dios, la gente te puede hacer lo que quiera, pero tú lo sigues amando. ¿Por qué? Porque Dios está amando a través de tu vida. ¿Cuántos hemos fallado? Y Dios nos sigue amando. Dios dice: de esa misma manera yo quiero que tú ames. Cuando vamos al altar de Dios, hay un amor por Dios. Nos enseñamos a morir a uno mismo. Cedemos nuestra voluntad a Dios. Es decir, yo le digo: Señor, ¿sabes una cosa? Ya no quiero guiar mi vida. ¿Por qué? Porque guié mi vida mucho tiempo y fue un desastre. Así es que ahora mi vida la dejo en tus manos. Por eso, cuando uno entiende que uno sacrifica, uno le cede la voluntad a Dios. Nos enseñamos a depender de Dios. Eso sucede en el altar. Por eso lo importante es acercarnos a Dios. Acérquese a Dios y su vida va a ser bendecida. Acérquese a Dios y mire, yo le aseguro que muchas cosas van a cambiar en la vida. Cuando levantamos un altar, cuando en nuestra vida tenemos ese deseo de buscar a Dios, la Biblia dice que cosas maravillosas van a suceder. Necesitamos levantar un altar, pero ahí le va, padres, no levante un altar solo, levántelo con su familia. Lo más importante es buscar a Dios. ¿Cómo? Le voy a decir algo, ¿no se enoja? Porque a veces no queremos orar como con nuestros hijos. ¿Quiere que se lo diga y no se enoja? Digo, ya que estamos asincerándonos.
¿Sabe por qué a veces no queremos orar por nuestros hijos? Porque quizás todo el día les gritamos, porque quizás todo el día los tratamos mal, porque quizás todo el día nos portamos mal. ¿Y cómo va a ser posible que en la noche mi hijo me vea orar? Hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Hay que enseñarles a nuestros hijos: sí, me equivoqué, pero yo cada día le pido a Dios que me ayude. Y yo creo que cuando los hijos ven ese altar encendido, saben que hay esperanza. Hey, iglesia, cuando los hijos ven ese altar encendido, saben que hay esperanza. Saben que papá y mamá están buscando de Dios. Primera de los Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos. Wow, qué impresionante. Diga conmigo: debo de acercarme a Dios. No, dígalo por favor: debo de acercarme a Dios. La primera cosa para restaurar el altar es acercarnos a Dios. La gente está muy lejos de Dios. La gente, digo, perdón por lo que voy a decir, pero la gente piensa que acordarse de Dios es vivir cerca de Dios. Y yo quiero decirle que no. Para vivir cerca de Dios, primero tenemos que aceptar que somos pecadores, que estamos alejados de Dios y que necesitamos un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo aceptamos, entonces nos acercamos a Dios. Por eso es importante que para restaurar el altar, lo primero que tenemos que hacer es dar ese paso, reconocer que estamos alejados de Dios, reconocer que necesitamos a Dios, y nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Miren lo que dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades, pecados, han hecho división entre vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, no quiere decir que porque nos equivoquemos Dios nos quiere matar. No. Cada vez que tú te equivocas o yo me equivoco, Dios espera que nos arrepintamos. Porque el arrepentimiento es algo que a Dios le agrada. Y cuando levantamos un altar de Dios, Dios espera que todos los días sacrifiquemos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra dependencia de Él. Por eso la iglesia tiene que aprender a tener su altar todos los días. Como familia tenemos que buscar al Dios del cielo. Mire lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido. Yo espero que lo que te enseño, el Espíritu Santo te lo convierta en una convicción. ¿Me está comprendiendo? Yo espero que todo lo que te enseño, el Espíritu Santo te lo convierta en una convicción en tu corazón. Que no digas: es que lo tengo que hacer porque el pastor lo dice. Lo tengo que hacer porque a Dios le agrada. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Por qué? Porque mire, cuando usted hace algo porque el pastor lo dice, usted va a dejar de hacerlo porque un día se va a hartar. Pero cuando usted lo hace porque quiere agradar a Dios, nunca vas a dejar de hacerlo. Por eso qué importante es entender que el altar de Dios que levantamos nos bendice a nosotros nuestra vida. Sigue hablando el profeta Isaías y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Eso quiere decir que Dios tiene perdón para todos. Eso quiere decir que el deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso la primera cosa que tenemos que hacer para restaurar el altar es acercarnos a Dios. Mire lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él. Por eso cuando nosotros utilizamos la frase: pastor, Dios me encontró. No, Dios no estaba perdido, tú estabas perdido. Por eso la Biblia dice: acércate tú a Dios y Él se acercará a ti. Por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Porque el primero que se tiene que acercar a Dios hoy, Dios ha hecho muchas cosas para que yo voltee a verlo, pero el que tiene que clamar, el que tiene que pedirle ayuda a Dios hoy, ¿por qué? Cuando yo le pido ayuda a Dios, yo le estoy diciendo: Señor, a partir de hoy quiero vivir una vida de sacrificio para ti, quiero vivir para agradarte. Y cuando las personas lo hacemos, algo de Dios empieza en nuestra vida. Acercaos a Dios y Él
se acercará a vosotros. Y miren lo que dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Qué impresionante es Dios. La gente dice: pastor, he pecado tanto que no creo que Dios me perdone. Pero le quiero decir algo: Dios le perdona, porque Dios es amplio en perdonar. Porque lo primero que Dios quiere, mire, Dios quiere restaurar una relación con nosotros. Va de nuevo: Dios quiere restaurar una relación con nosotros, porque a Dios le interesamos. Zacarías 1:13 dice el profeta Zacarías: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia, si te está yendo mal, lo primero que quiero que pienses es: destruí el altar que tenía. Derribé el altar que yo le tenía a Dios. Dejé de buscar a Dios como antes lo buscaba. Dejé de hacer algo que a Dios le agradaba, y mi altar se derribó. Y hoy estoy viendo que estoy alejado de Dios. Pues hoy Dios quiere que vuelva a reconstruir su altar. Dios quiere que volvamos a reconstruir lo que nos había bendecido. Dios quiere que volvamos a levantar las cosas que nos han hecho tanto bien. Por eso yo me volveré a vosotros, ha dicho Dios. Y yo quiero decirle: Dios desea volverse a usted. Dios desea seguir conviviendo con usted. Dios desea seguir bendiciéndolo a usted. Así es que si usted se alejó, si usted derribó el altar que antes tenía, hoy es un buen día para que lo vuelva a reconstruir, y para que la gracia de Dios siga estando en su vida y en su casa. Nosotros tenemos que entender que así es como trabaja Dios. Por eso Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que cuando venimos a la iglesia vengamos y aprovechemos lo que Dios habla en nuestra vida. Dios quiere que todos los días seamos confrontados y que el altar de Dios esté ardiendo, y que yo le diga a Dios cada vez que voy en oración: Señor, por favor, dime lo que no te agrada, porque yo estoy dispuesto a cambiarlo. Dime lo que no te agrada de mí para yo cambiarlo. Es más, ahí le va: maridos, ay, padre. Bueno, perdón, dije mal. Esposos felices. Ese era el asunto. ¿Por qué no le dices a tu esposa: qué estoy haciendo que no te agrada? Obvio, nos van a sacar una lista de 5 hojas, ¿verdad? Pero bueno. Y esposa, ¿por qué no le dices a tu esposo: dime lo que no te agrada y lo voy a empezar a cambiar? Yo le aseguro que cuando hacemos eso, nuestra vida empieza a tener cambios. Pero ahí le va: qué difícil es hacerlo. ¿Por qué? Porque todos queremos que la persona cambie, menos yo. Cuando se pelea, cuando hay una bronca familiar de esposos: no, pues tú te callas, yo me callo. Pues cállate tú, y se acaba la bronca. Claro, te van a perseguir por la cocina, por el comedor, por el patio, pero tú te calmas y se calma todo. Yo siempre lo he dicho: alguien tiene que cambiar y alguien tiene que amar a Dios. Pastor, es que siempre pierdo yo. A los ojos de Dios siempre ganas. No, va de nuevo: a los ojos de Dios siempre gana. ¿Por qué? Porque Dios está esperando eso de nosotros, que nosotros entendamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es necesario reparar el altar que un día construimos. Primera de Reyes 18:30 al 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él, ahí va, papás que están aquí, a nosotros nos toca restaurarlo. Ahí va, hermanas, qué precioso es, hermanas, de verdad, y nunca lo dejen de hacer, por favor, hermanas casadas. Nunca dejen de buscar a Dios. Nunca dejen de hacer que sus hijos vengan a la iglesia. Es una bendición lo que ustedes hacen, pero el hombre tiene que levantarse. Porque mi Biblia declara que el hombre es el sacerdote de la casa.
Y cuando el hombre se levanta y guía a la familia, algo poderoso va a suceder. Pero también quiero decirle, si su esposo no se levanta, usted siga le echando ganas, porque a través de su vida Dios va a bendecir su familia. Pero yo quiero decirle a los hombres esta noche, quiero confrontarlos, que cuando el hombre se levanta y toma la actitud de guiar a la familia como Dios quiere, cosas maravillosas van a suceder en tu familia. ¿Por qué? Porque está respetando lo que Dios dijo. La cabeza del hogar es Él. Y ahí le va, hermano. El que usted sea cabeza no quiere decir que aquí se hace lo que yo quiero, vieja. Eso es un concepto equivocado, muy equivocado. Por eso las mujeres no se quieren someter, porque ahí le va. ¿Sabes cómo una mujer no batalla para someterse al esposo? Quiere que se lo diga. Digo, aunque no me compre taquitos de barbacoa o taquitos de carne asada, se lo voy a decir. Una mujer que ve a su esposo sometido a Cristo no va a batallar para someterse. Cuando la mujer ve que su esposo ama a Dios, busca a Dios, no, hombre, hasta lo que tú digas, amor. ¿Por qué? Porque ese hombre está buscando de Dios y sabe que si busca a Dios va a hacer lo correcto delante de su familia. Por eso tenemos que levantarnos. Lo primero que hizo es que arregló. Escúcheme, Dios no nos quiere condenar. Dios nos está diciendo: arregla lo que antes hacías. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a establecer lo que dejaste de hacer para que tu vida sea bendecida, por favor. Si usted tenía pasión, vuelva a tener pasión. Si usted servía a Dios, vuelva a servir a Dios. Si usted no fallaba en los cultos, no deje de venir a la iglesia. Si usted servía, vuelva a servir. Pero es necesario arreglar lo que destruimos. ¿Alguien me está comprendiendo? Pastor, es que estoy esperando que Dios haga. No, el fuego no descendió hasta que se arregló el altar. No, va de nuevo. El fuego no descendió hasta que el altar fue arreglado. Dios espera que arreglemos lo que descompusimos. Hermano, si tus hijos no quieren venir a la iglesia, componlo a la voz de ya. Hermano, si tu esposa ya no quiere venir, componlo a la voz de ya. Hermana, si tu esposo ya no quiere venir, componlo a la voz de ya. Hay que componer las cosas que empezamos a destruir. ¿Por qué? Porque ese es el altar de Dios. Cuando yo levanto el altar, yo quiero que mi familia esté en este lugar adorando al Señor. Cuando yo levanto el altar, yo quiero que mis hijos estén sirviendo a Dios. Cuando yo levanto el altar, yo quiero estar aquí en la presencia de Dios, porque ya me di cuenta que Dios bendice nuestra vida. Por eso, qué importante es aprender a levantar lo que hemos derribado. Escúcheme esto, por favor. Arruinado viene de la palabra harás, que quiere decir estar en pedazos, destruido, arruinado, roto, desbaratado. Eso pasa cuando destruimos nosotros el altar que habíamos formado, donde todo iba bien, donde la gloria de Dios estaba en nuestros hogares. Pero algo pasó y empezamos a destruir lo que Dios hizo en nuestra vida. Pero déjenme platicarle esta historia. Nehemías 1, 2 al 4. Que vino ahí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios. Rápidamente le doy la historia. Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque derribaron sus propios altares. El altar de Dios fue destruido, y cuando se destruyó, vino el enemigo, los babilónicos se los llevaron, quemaron Jerusalén, las puertas las destruyeron, los muros los destruyeron. Y vienen los hermanos de Nehemías y le dicen lo que había pasado, y aquel hombre dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el lugar de Dios haya sido destruido? El altar, las casas habían sido destruidas. Y eso pasa cuando nosotros dejamos de buscar a Dios. Las cosas se empiezan a destruir. Empezamos a ver cosas que decíamos: pastor, si yo pensé que ya había librado esto, pastor, otra vez estoy viviendo esto. Yo quiero decirle a la iglesia esta noche: volvamos a reconstruir el altar de Dios. Volvamos a levantar los muros. Volvamos a levantar la fortaleza de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí habita nuestra familia.
Siempre Dios nos lleva a que pensemos en nuestra familia. Por eso Proverbios 22:28, no traspaséis los linderos que pusieron sus padres. No lo rebases. No lo rebases. Iglesia, necesitamos entender que es una bendición poder venir y buscar a Dios, que es una bendición sentarnos con nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios, que levantamos un altar donde Dios trabaja en nuestra vida, donde Dios trabaja en la vida de la familia y donde nos aseguramos que nuestras generaciones sigan siendo bendecidas por el Señor. Por eso Deuteronomio dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán y las repetirás. Wow. Es que hermanos, en el altar se incluye la familia. Para que el altar funcione tiene que estar la familia. Por eso escuche lo que Dios dice, y esto es algo bien impresionante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las... Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra vida, nuestra familia, que estemos siempre apuntando y cimentando a la familia en la palabra de Dios, porque eso es establecer el altar de Dios. Iglesia, nuestros hijos necesitan conocer a Dios. Hoy quiero retar a la iglesia. Quiero que cuando llegues a tu casa, tú le preguntes a tus hijos: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Yo voy a la iglesia, pa. No. ¿Eres salvo? Bueno, pa, yo sirvo. No. ¿Eres salvo? Porque necesitamos preocuparnos por nuestros hijos. Le estoy hablando. Necesitamos preocuparnos por nuestros. Saber que el traerlos a la iglesia está funcionando. Yo recuerdo mucho a mi hija Dara. Esa es igual que yo. Es brava. Sí. Ahí compruebo el dicho: chiquita pero picosa. Un día estaba en la prepa y llega mi hija y me dice: papá, quiero que me dejes ir a una fiesta de mis amigos de la prepa. Y yo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Ahí no, mija. Y a final de cuentas, abogada se me puso. No, pa, es que yo quiero ir. Siempre me prohíbe. Y empezó a tirarme las leyes de Dios, que fue donde me mató. Me dijo: a ver, papá, quiero preguntarte algo. ¿Cómo sabes que lo que me has enseñado funciona? Ah, caray. Porque mientras tú no me dejes hacer algo, tú no vas a saber si lo que me has enseñado funciona. Porque me tienes aquí en una burbuja. Porque no me dejas para que tú compruebes si lo que me has enseñado lo he agarrado o solamente voy por ir. Ay, Padre, qué feo cuando tus hijos te meten un gancho al hígado. Le hablé a mi esposa porque yo tomo la última decisión en mi casa. O sea, lo que ella diga, yo lo digo. ¿Cómo ves, amor? No, pues déjala. Ay, Padre. Ven, vas a ir. Vas a llegar a la hora que yo te diga. Vas a tener tu celular prendido. Si tú no me contestas, inmediatamente voy por ti. Me tienes que decir dónde estás. Si quieres, si no, no va. Todo lo que tú me pidas, yo lo hago. Así fue. Le llamé como 20 veces. Las 20 veces me contestó. Llegó a la hora que le dije. A la hora que le dije me estaba tocando la puerta. Y entra sola y me dice: papá, hoy me he dado cuenta de algo. ¿Qué, mija? Qué vacía es la vida sin Cristo. ¿Funcionó? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar? Cuando nuestros hijos nos ven adorar.
Cuando nuestros hijos nos ven buscar a Dios. Cuando nuestros hijos nos ven que hacemos las cosas que a Dios le agrada. Cuando los llevamos a Dios, los agarramos y le dijo: venga, mi hijo, vamos a orar, porque Dios es el que ha suplido todas las necesidades en este hogar. Ahí va, ahí va. Cuando nuestros hijos conocen a Dios. Si tu matrimonio fue restaurado, los primeros que tienen que saberlo son tus hijos. Si Dios te salvó de una adicción, los primeros que tienen que saberlo es tu hijo. Si Dios te sacó de un problema económico, los primeros que tienen que saberlo no es el vecino, el pariente, el tío, son tus hijos. Porque qué importante es testificarle a nuestros hijos lo grande que Dios ha sido con nosotros. Por eso el altar se edifica de esa manera. Por eso la repetirás a tus hijos. Cada que puedo, cada comida, cada cena con mi familia, con mis hijos, son tiempos que disfrutamos mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque les compartimos. Yo les hablo del Dios que ha sido tan bueno conmigo. Yo les digo lo que era mi vida y les empiezo a testificar de mis hijos. Y mis hijos empiezan a conocer a ese Dios tan maravilloso que ha hecho tantas cosas en mi vida. Y ellos empiezan a enamorar. Y yo les digo a mis hijos: hijos, entiendan una cosa y denle gracias a Dios que ustedes no tienen la desgracia de tener un padre alcohólico irresponsable. Denle gracias a Dios que Dios los puso en una familia que no sufre esas cosas. Ustedes son una familia bendecida. Tus hijos deben de darle gracias a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque somos familias diferentes. Porque Dios está con nosotros. Por eso cuando uno entiende lo que es el altar de Dios, uno jamás lo va a dejar de hacer. Mire lo que dice Éxodo 19:8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todos lo que Jehová ha dicho haremos. Todo lo que Dios ha dicho lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos bendice. Hermano que estás aquí, hermano casado, felizmente casado, para que me digan amén. Si Dios te dice ama a tu esposa, es porque te conviene. Hermana, si Dios te dice honra a tu esposo, es porque te conviene. Hermano, si Dios te dice ama y bendice a tus hijos, es porque te conviene. Si Dios te dice bendice este lugar y ven a la casa de Dios, es porque te conviene. Todo lo que Dios nos dice, dígalo conmigo, nos conviene. Por eso todo lo que Dios me pide, yo lo quiero hacer. Porque he comprendido que Dios me bendice cuando yo le obedezco. Que todas las cosas que Dios me pide, si yo las hago de corazón, Él me va a bendecir la vida. Por eso cuando nosotros construimos un altar, cuando nosotros restauramos el altar, le estamos diciendo a Dios: voy a hacer lo que dejé de hacer. Voy a volver a hacer todo lo que dejé de hacer, y Dios nos bendecirá la vida. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Mire lo que dijo el profeta Amós: en aquel día yo levantaré vuélvanlo a decir, ¿qué? Porque nosotros lo cantamos, tabernáculo caído de David. Hoy día lo cantamos, pero no lo entendemos. Dios dice: yo voy a restaurar ese altar caído. ¿Y sabe dónde lo restauró? Con Cristo. Cristo es la restauración del altar de David. Nosotros somos consecuencia de esa restauración. Por eso estamos en este lugar adorando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los altares sean restaurados. Mire lo que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré. ¿Por qué Dios quiere cerrar los portillos, Juan? ¿Sabes por qué? Para que nadie se escape, para que nadie diga bueno, hay una opción. Dios dice: no, en este altar no hay salida. Porque cuando te enamoras de Dios, te enamoras de verdad. Y todos aquellos que nos hemos enamorado de Dios, no lo queremos dejar. Por eso, qué importante es que Dios levante el tabernáculo caído. Hoy yo quiero que tú digas, y todos juntos lo van a decir: di el nombre, di los apellidos de tu familia. Y yo di: Dios ha levantado el altar caído. Y diga sus apellidos, porque en el mío Dios levantó el altar caído de la familia Ibarra Sánchez. Dios levantó el altar caído de David. Dios dijo: lo voy a levantar. ¿Por qué? Porque me agrada que las personas estén cerca de Dios. Dios levantó tu altar. Iglesia, yo quiero decirte algo. Si Dios levantó tu altar, no lo destruyas. Si empezaste a conocer a Dios, no lo destruyas. Porque conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar.
Así es que no dejemos de ver a Dios en todo. Por eso el Señor le decía a la iglesia: mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te lo recompensará en público. El altar, diga conmigo, el altar es privado para mi familia. Yo quiero enseñarle algo y espero que lo reciba. En el altar de Dios, diga conmigo, en el altar de Dios debo de ser como soy. A Dios no le asusta que tú le digas: Señor, todavía miento. A Dios no le asusta eso. Pero yo quiero decirte algo: a Dios le agrada tu transparencia. Porque toda la gente: no, pastor, es que ¿cómo cree que yo le voy a decir a Dios que todavía tengo cosas en mi vida? Díselo. El altar es para eso, para que en la privacidad de tu relación con Dios tú le digas: Señor, ¿sabes una cosa? Aún digo malas palabras. ¿Sabes qué, Señor? Aún tengo pensamientos equivocados. Díselo, sé transparente con Dios, porque en ese altar es donde nos encontramos con Dios y Dios nos va a ayudar para salir adelante. La gente en la iglesia tiene miedo de acercarse a Dios, tiene miedo de que la luz de Dios te dé y vea tus errores. Pero yo quiero decirte que la luz de Dios viene a nuestra vida precisamente para eso, para que veamos nuestros y para corregirlos. Dios se acerca a nuestra vida, su santidad se acerca a nuestra vida para decirme: te falta mucho, pero ahí la llevas. Ese es el amor de Dios, ese es el altar que todos debemos y necesitamos de levantar. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Destruiste el altar, reconstrúyelo. Dejaste de hacer cosas para Dios, vuélvelas a hacer. Dejaste de amar a Dios, vuélvelo a amar. Dejaste de servir, vuelve a servir. Vuelve a involucrarte y vuelve a levantar el altar que tenías cuando Dios era lo principal en tu vida. Vuélvelo a hacer y yo te aseguro que Dios va a volver a hacer que el altar vuelva a arder. El altar debe de ser. El altar debe de ser. Dile al que está a tu lado: cuida tu altar. No, dígaselo, por favor, dígaselo. Despiértalo y dígale: cuida tu altar. Primera de Reyes 18:32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, una división del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Diga conmigo, por favor: cuida tu altar. Hermano, no permitas que algo perturbe tu altar. Hombres que están aquí, si usted está conversando con una mujer que no es su esposa, deje de hacerlo. No destruyas lo más hermoso que es tu familia. Y enmudeció el palenque. Mujer que estás aquí, deja de conversar con un hombre que no es su esposo. No destruyas lo más hermoso que es tu familia. Hijos, honren a sus padres, porque es lo más glorioso que alguien puede hacer en esta vida. ¿Alguien me está comprendiendo? No destruyas lo que Dios te está ayudando a construir, porque es algo sumamente importante. Vamos a cuidar el altar. Las cosas que nos alejan de Dios hay que sacarlas de nuestra vida. Los malos deseos, los malos pensamientos hay que sacarlos, y que nada nos haga destruir el altar que hoy hemos edificado. Mire lo que dice Nehemías 2:17. Y dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y el muro de Jerusalén y no estemos más. Mire, yo no sé lo que ha pasado en su vida por haber descuidado el altar. Quizás sus hijos ya no vienen, quizás sus hijos se fueron a las drogas, al alcohol, quizás algo pasó, quizás económicamente está destruido, quizás su matrimonio está tambaleando. Yo no sé, pero yo lo que te quiero decir esta noche es: si tú reconstruyes el altar, claro, va a costar, pero lo vas a volver a lograr.
Es necesario reconstruir el altar de Dios. Nehemías le dijo al pueblo: sí, aunque las puertas están quemadas, los muros destruidos, Dios sigue estando con nosotros. Y si Dios está con nosotros, lo malo puede convertirse en algo bueno. Por eso el mensaje que damos desde este púlpito tiene que ser un mensaje de esperanza. Tiene que ser un mensaje de consuelo. Sí, te tengo que confrontar. Si destruiste el altar, Dios lo quiere reconstruir otra vez. Si algo malo hiciste, Dios te quiere perdonar. Si algo dejaste de hacer, Dios quiere que lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere arder una vez más en ese altar que tú habías construido. Por eso la Biblia dice, Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Bajo qué? No hay mejor cosa que tener un altar donde somos cuidados. ¿Sabes qué dijo Dios de Job? Le dijo a Satanás. Satanás le dijo a Dios: es que lo tienes cubierto, por eso no le puedo hacer daño. Claro, todo aquel que tenemos un altar, estamos cubiertos por la sombra de Cristo Jesús. Necesitamos levantar un altar. Jóvenes, levanten un altar. No dejen que su vida se desvíe por los placeres de este mundo. Por favor, jóvenes, si ustedes quieren ser bendecidos de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta, pastor? La Biblia dice que las riquezas de Dios no traen pobreza, no traen escasez, no traen miseria. La Biblia dice que las promesas de Dios y todas las riquezas que Dios te ofrece no añaden tristeza, sino añaden bendición para tu vida. Jóvenes que están aquí, que me están oyendo, por favor, no destruyas tu altar por las cosas que ofrece el mundo. Fui un joven que vivió toda su juventud en la iglesia, y la verdad, servir a Dios fue lo mejor que me pudo pasar. Así es que, jóvenes, vivan bajo el abrigo del Altísimo. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda ¿cuál? Buscando. Ahí le va, se lo quiero traducir para terminar. El diablo anda cual león rugiente buscando ¿qué? ¿Quién descuidó el altar? Yo he aprendido en lo que tengo de conocer a Dios, que tener el altar es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos han orado: Señor, que nunca deje de amarte? Levante la mano aquel que ha dicho: Señor, yo no quiero dejar de amarte. Yo quiero decirle una cosa: no es cuestión de una oración, es cuestión de principios. ¿Cuál es, pastor? No dejar de hacer las cosas que Dios me pide que yo haga. Porque yo puedo orar: Señor, que nunca deje de amarte, pero la verdad es que yo dejo de amarlo cuando dejo de hacer las cosas que a Él le agrada. El amor de Dios no consiste en palabras, el amor de Dios consiste en hechos. Señor, yo te amo, por eso te sirvo. Yo te amo, por eso hago esto. Yo te amo, por eso bendigo a mi familia. Yo te amo, por eso amo a mi esposa. Yo te amo, por eso amo a mis hijos. Yo te amo, por eso quiero lo mejor para tu reino. Porque el amor a Dios es una consecuencia de todo lo que hacemos. Ahí va, quiero terminar. Cuando nosotros entendemos que necesitamos ser sabios y necesitamos cuidarnos, porque el adversario anda alrededor buscando a quien devorar, es porque hemos descuidado el altar de Dios. Y hoy la palabra para todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, es: no descuidemos el altar de Dios. Por las noches agarre a su esposa de la mano, agarre a sus hijos. Y si usted no sabe orar, ese no es problema para no comunicarnos con Dios. Usted agarre a su esposa, a sus hijos, y dígale: Señor, no sé orar, pero te amo y quiero amarte todos los días de mi vida. Y cuando usted lo hace, la Biblia dice que cuando Elías restauró el altar, juntó las 12 piedras, hizo la zanja, puso el sacrificio, se tiró de rodillas y oró. Y la Biblia dice que fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio. Cristo dijo: consumado, porque era el sacrificio perfecto. Quiero terminar con esta reflexión. Yo quiero que cada día, escuche, yo quiero que cada día mi esposa y mis hijos digan: consumado es.
algo cambió en la vida de mi esposo y en la vida de mi papá. Algo cambió en su vida, que mi esposa pueda decir de mí, algo cambió en la vida de mi esposo. Que mis hijos puedan decir, algo cambió en la vida de mi papá. Y yo pueda decir, Señor, consumado es, porque estoy haciendo todo lo que a ti te agrada. Iglesia, no descuidemos el altar que un día Dios encendió. Si lo descuidamos, vamos a repararlo para que Dios siga estando presentes en nuestra vida y en nuestra familia. Póngase de pie, por favor.